Dentro de la materia biotecnología vegetal abordaremos ahora la unidad número 10. Esta se refiere a otra de las aplicaciones de esta biotecnología, en concreto al cultivo de anteras, microsporas y generación de plantas haploides. Entonces vamos a ver a qué se refieren todos estos términos y cuál es la importancia de esta otra aplicación que vamos a revisar de la disciplina de la biotecnología vegetal. Ya hemos visto en unidades anteriores cómo es que la biotecnología vegetal se puede utilizar, se puede aplicar para el mejoramiento de las plantas, pues en muchos sentidos, desde simplemente la propagación, la selección in vitro, hasta cuestiones un poco más complejas, como todo lo que se refiere a la ingeniería genética, a la transformación genética o, por ejemplo, a la fusión de protoplastos para generar híbridos somáticos. En este caso vamos a hablar de otro ámbito en donde se puede manipular y mejorar a las plantas utilizando precisamente la biotecnología vegetal. Y este ámbito es la manipulación del nivel de ploidía que tienen las plantas. Recuerden ustedes que nivel de ploidía se refiere a cuántas copias de cada cromosoma tenemos en nuestro genoma. Normalmente, por ejemplo, en animales superiores, nosotros somos organismos diploides. Tenemos dos copias de cada cromosoma. Uno viene de la parte de nuestro padre, otro de nuestra madre. Nuestros gametos, es decir, nuestras células reproductoras, como ya sufrieron un proceso de meiosis, solamente tienen una copia de cada cromosoma, es decir, son haploides. En el caso de las plantas, la mayoría de ellas funciona de una manera similar, es decir, la planta como tal es un organismo diploide, es decir, tiene dos copias de cada cromosoma, sus gametos van a ser haploides, pero en algunos casos vamos a encontrar diferentes niveles de ploidía, sobre todo en plantas cultivadas podemos encontrar algunas que son triploides, tetraploides o incluso hexaploides. Estos niveles de ploidía nosotros los podemos manipular a través del cultivo in vitro. Vamos a suponer que partimos de una planta normal. Normal nos referimos a una planta diploide. Acuérdense, diploide se simboliza como 2N, dos copias de cada cromosoma. A partir de esa planta diploide, nosotros podemos, por ejemplo, buscar las células que dan origen a los gametos, que pueden ser los gametos masculinos que vamos a encontrar en la antera donde se forma el polen, o los gametos femeninos que vamos a encontrar en el ovario, en la parte más interna de la flor. Esas células que van a dar lugar a los gametos, que en el caso, por ejemplo, de el gameto masculino se llaman microesporas. Esas células que van a dar origen a los gametos son células haploides, es decir, ya solamente llevan una copia de cada cromosoma. Si nosotros tomamos esos tejidos, los tejidos internos de la antera, donde vamos a encontrar las microesporas, o tomamos óvulos en formación, vamos a poder a partir de ellos y usando las técnicas pues que ya hemos visto, que ya hemos revisado, vamos a poder regenerar plantas completas. Nada más que estas plantas que nosotros regeneremos en especial de estos tejidos van a tener la característica de que van a ser plantas haploides, es decir, solamente van a llevar una copia de cada cromosoma, lo cual en la naturaleza jamás encontraríamos. En la naturaleza, los únicos o las únicas células que podemos encontrar haploides son los gametos. Nunca vamos a ver una planta cuya totalidad de las células sean de naturaleza haploide. A través del cultivo in vitro nosotros podemos generar estos haploides simplemente tomando células que ya lo son y llevando a cabo la regeneración de plantas a partir de ellas. Entonces, en esta aplicación de la biotecnología vegetal podemos generar algo que
en la naturaleza no encontraríamos, que son plantas haploides. Por otro lado, quizá ustedes lo recuerden de algunas otras materias como la fisiología vegetal. Cuando se lleva a cabo la fecundación en las plantas, se da de manera o de forma doble. En la planta hay una doble fecundación. La unión de un gameto masculino y el gameto femenino nos va a dar lugar a el embrión que se va a desarrollar y va a dar lugar a la nueva planta. Sin embargo, si se acuerdan ustedes, hay una segunda fecundación en donde un segundo núcleo del gameto masculino se une a dos núcleos del gameto femenino, generando un tejido que se conoce como endospermo. Y el endospermo tiene la característica de ser un tejido triploide, es decir, es un tejido 3N, no es ni haploide ni diploide, es triploide. Este tejido aparece en todas las plantas superiores durante la formación del embrión. En algunas plantas es reabsorbido, tarde o temprano desaparece, pero en otras se convierte en lo que va a ser el tejido de reserva de la semilla. Entonces, si nosotros tomamos un proceso de fecundación y observamos la formación de endospermo, tomamos una muestra de ese endospermo y otra vez, aplicando las técnicas que ya hemos visto, nosotros generamos una planta completa a partir de ese endospermo, nos vamos a encontrar con que esta planta va a ser triploide. Es decir, nosotros podemos generar una planta que tenga 3 copias de cada cromosoma. Entonces, si se fijan, lo normal es que una planta sea diploide, pero a través de técnicas o métodos biotecnológicos podemos obtener una planta haploide, es decir, 1N, una planta triploide, es decir, 3N, y por supuesto podemos multiplicar, clonar las plantas diploides, 2N, es decir, nosotros ya tenemos acceso a 3 niveles de ploidía, no solamente a uno, que es lo que normalmente se encuentra en la naturaleza, que es el nivel diploide. Por otro lado, si se acuerdan ustedes de la unidad anterior, cuando hablamos de los protoplastos, recordarán que los protoplastos son células vegetales desprovistas de una pared que nosotros podemos fusionar, es decir, los podemos obligar a que 2 células se conviertan en una sola mezclando sus genomas y luego podemos, no es fácil, pero se puede regenerar una planta completa a partir de esta estructura. Si nosotros recordamos eso, veremos entonces que si nosotros por un lado somos capaces de fusionar protoplastos y regenerar plantas y por otro lado tenemos acceso ya sea directo o indirecto a estos 3 niveles de ploidía, pues podremos ver que nosotros podemos generar otro tipo de plantas a través precisamente de la manipulación del nivel de ploidía y la fusión de protoplastos. Por ejemplo, si tomamos una planta diploide, obtenemos protoplastos y los fusionamos, es decir, pegamos 2 protoplastos, vamos a tener una planta o vamos a poder regenerar una planta tetraploide. Cada protoplasto va a aportar 2 juegos de cromosomas, al final el producto de la función sería tetraploide. Y así como ese ejemplo, podemos hacer la combinación que queramos. Por ejemplo, podríamos generar plantas triploides, ya mencionamos cómo, cultivando el endospermo, pero luego podríamos fusionar protoplastos de esas plantas triploides para obtener una hexaploide. Es decir, nosotros con la biotecnología vegetal podemos manipular de una manera bastante eficiente los niveles de ploidía de una planta, es decir, cuántos juegos o cuántas copias de cada cromosoma tenga una planta en su genoma. Y esto pues tiene varias aplicaciones que vamos a ver más adelante, es decir, esta posibilidad de manipular los niveles de ploidía nos permite hacer varias cosas en cuestión del mejoramiento de las plantas.
¿Cómo se logra? Es decir, ya físicamente, ¿cómo nosotros podríamos generar, por ejemplo, una planta haploide? Para generar una planta haploide, lo que se hace es buscar en la planta, en una planta que está en condiciones naturales, un tejido que ya sea haploide por su naturaleza. Y ese tejido, si se acuerdan ustedes, van a ser las microesporas. Las microesporas son las células precursoras las que van a dar origen al polen, que es el gameto masculino. Si nosotros ubicamos esas microesporas, que las vamos a encontrar dentro de las anteras, que son parte de la flor, aquí vemos una antera completa. Si nosotros colectamos una antera, la colocamos en un medio de cultivo propicio para la formación de tejido calloso, podemos generar un tejido calloso que, si viene o proviene de las microesporas, va a ser un tejido calloso haploide. Es decir, ya este tejido va a ser un tejido haploide. Nosotros, a partir de tejido calloso, y esto ya lo hemos visto en otras partes del curso, podemos fácilmente regenerar plantas completas a partir de las vías de la organogénesis indirecta o de la embriogénesis somática también indirecta, como lo vemos aquí en este esquema. Entonces nosotros podemos generar primero un tejido calloso haploide simplemente seleccionando un tejido que ya por naturaleza en la planta tenga esta característica, y en este caso lo más fácil es trabajar con las microesporas, y luego posteriormente, a partir de ese tejido calloso, podemos regenerar una planta. Y esta planta que nosotros vamos a obtener no va a ser una planta normal, va a ser diferente a las plantas o a la planta de la cual tomamos el tejido, o a plantas que podríamos regenerar in vitro a partir de otros tejidos, porque esta planta va a ser haploide, es decir, solamente va a tener una sola copia de cada cromosoma, algo que en la naturaleza pues no podríamos encontrar. Por supuesto que cuando nosotros hacemos este ejercicio de generar un tejido calloso haploide para luego intentar generar una planta completa haploide, necesitamos estar verificando continuamente que realmente estemos logrando lo que nosotros suponemos, es decir, estar logrando generar plantas haploides y no diploides. Para esto, siempre que se trabaja con esta tecnología, se deben llevar a cabo análisis que pueden ser de dos tipos. Uno, que es un análisis que se llama cariotipo, que es lo que vemos aquí, en donde lo que se hace es buscar un tejido de la planta que se encuentre en etapa de división celular, es decir, que sus cromosomas estén condensados. Vamos a teñir esas células y literalmente en el microscopio vamos a contar los cromosomas. Aquí podemos ver los cromosomas como estructuras densas teñidas. Entonces nosotros podemos tomar un tejido vegetativo de la planta y ese sabemos que tiene que ser diploide, y nosotros vamos a verificarlo contando el número de cromosomas y viendo que corresponde al genoma diploide de esa planta. Si nosotros tenemos éxito en generar una planta haploide y nosotros repetimos este análisis de cariotipo, pues nos vamos a encontrar con que solamente vamos a observar la mitad de los cromosomas que observamos en el tejido normal, en el tejido diploide, y esto corresponde precisamente a un genoma haploide. Si nosotros vemos este resultado en nuestro tejido calloso o en las plantas ya regeneradas, pues podemos estar seguros de que tuvimos éxito y que generamos un tejido haploide. En este caso, aquí en el esquema de abajo, sería el mismo análisis, pero aplicado a un tejido triploide. Por ejemplo, el endospermo de la planta o plantas regeneradas a partir del endospermo, observaríamos esto, y esto corresponde al triple del genoma haploide, es decir,
tendríamos 3 copias de cada cromosoma. De esta manera se puede verificar si nosotros realmente estamos en nuestro proceso biotecnológico de cultivo in vitro, estamos generando tejidos y plantas haploides. Actualmente se usa otra técnica que es más rápida, es más fácil de llevar a cabo, y esa técnica se llama citometría de flujo, que aquí es lo que podemos ver en estos resultados. En la citometría de flujo, lo que tenemos es un aparato que nos va separando los diferentes componentes celulares de acuerdo a su densidad. Y aquí podemos ver este pico, por ejemplo, corresponde a los cromosomas en un genoma diploide. Si se fijan en un genoma haploide, vemos una menor densidad de cromosomas, por lo tanto nosotros sabemos que hay menos, corresponde a un genoma que no tiene 2 copias, sino una sola de cada cromosoma. Y en un genoma triploide, como lo vemos aquí, pues observamos una mayor densidad, se desplaza más en la gráfica, diciéndonos que la cantidad de cromosomas pues es mayor y correspondería a un genoma triploide. Entonces, cualquiera de estas dos técnicas, el cariotipo, que es a través de tinciones y microscopio, o la citometría de flujo, que es a través de un aparato, nos pueden decir o nos pueden indicar si realmente estamos obteniendo plantas haploides, si solamente logramos clonar una planta diploide o también si obtuvimos una planta triploide. Bueno, el proceso de regeneración de plantas por androgénesis es sencillo en sus características, es decir, simplemente es generar callo y luego a partir del callo regenerar plantas por embriogénesis, por organogénesis, pero la dificultad consiste en lograr obtener el tejido, es decir, el tejido inicial que son las microsporas. Las microsporas son las células que luego se van a convertir en los granos de polen, obtenerlas en el momento adecuado, es decir, cuando ya haya pasado la meiosis para que sean haploides, pero cuando aún no forman el grano de polen, porque el grano de polen pues es una estructura compleja, tiene una cubierta muy dura, en fin, no sería fácil regenerar plantas a partir ya de granos de polen maduros. Entonces lo que hay que hacer es colectar botones florales, no flores abiertas. Esto se tiene que hacer cuando apenas está desarrollando la flor. Y luego, a través de tinciones, observar cuál es el grado de desarrollo de esas células, de las microsporas, para buscar precisamente el momento en el cual ya son células haploides, pero todavía no comienzan a tomar las características de un grano de polen. Una vez que nosotros averiguamos más o menos a los cuántos días de formación de la flor se obtiene eso, pues lo que tenemos que hacer es colectar botones florales a esa edad o de esa edad, desinfectarlos, es decir, llevar a cabo un protocolo como los que conocemos de desinfección, abrir la flor, abrir las anteras. Esto a veces se tiene que hacer con ayuda de un microscopio, son muy pequeñas, y por supuesto trabajando en campana de flujo laminar. Vamos a abrir la flor, sacar las anteras y luego colocar esas anteras en el medio de cultivo donde se va a generar, como lo vemos aquí, se va a generar el tejido calloso. Ese tejido calloso lo vamos a separar, lo vamos a cultivar ya solo para incrementar su biomasa y luego, ya que tengamos suficiente, vamos a hacer la regeneración de plantas completas a partir de ese tejido calloso e inmediatamente después vamos a verificar, ya vimos cómo a través de cariotipo, a través de citometría de flujo, vamos a verificar que en realidad estamos obteniendo las plantas haploides, o incluso lo podemos hacer desde el tejido calloso, verificar si el tejido calloso es haploide, en cuyo caso, pues por supuesto, las plantas que se generen ahí van a tener esa misma característica, van a ser plantas haploides. Aquí vemos algunos ejemplos del proceso. Aquí vemos en árboles forestales
Aquí tenemos a las microsporas. Están teñidas precisamente con esas técnicas que les comentaba, se utilizan para monitorear cuál es el momento adecuado para tomarlas. Aquí vemos ya el tejido calloso que se genera a partir de la antera. Aquí vemos ya el tejido calloso más desarrollado y aquí vemos la organogénesis a partir de ese tejido calloso. Si se fijan, ese tejido calloso se llena de brotes. Esos brotes se desarrollan y, como en todo protocolo de micropropagación, pues se deben de enraizar, se deben de permitir que se diferencien bien, se pueden transferir a suelo y tendríamos que hacer la verificación con las técnicas ya mencionadas para demostrar que sí estamos obteniendo organismos haploides. Bueno, otro ejemplo, en este caso es con una planta, no es un árbol, borago, y aquí vemos el proceso otra vez, ya clásico, bueno, ya que les he comentado, de donde tenemos la antera, el tejido calloso surgiendo a partir de la antera, y luego a partir de ese tejido calloso, si se fijan aquí vemos la producción de los embrioncitos somáticos, estos están en etapa globular. Luego aquí vemos ya un embrión somático más desarrollado, ya en la etapa de torpedo, y aquí ya vemos un embrión ya bien diferenciado con sus dos polos, el polo radical y el polo apical. Obviamente este embrión somático pues nos va a dar lugar a una planta, dado que viene de las microsporas, nos va a dar lugar a una planta haploide. Este es el proceso, otra vez, otro ejemplo de un proceso de obtención de plantas haploides. Y aquí vemos otra vez las técnicas, en este caso estas son del mismo artículo que les mostré en la diapositiva anterior, las técnicas que se utilizaron para demostrar que sí era o que sí se obtuvo una planta haploide. Y aquí se usaron las dos técnicas, el cariotipo, que es la técnica microscópica donde visualmente contamos los cromosomas, y la técnica de citometría de flujo, donde vemos los diferentes tipos de niveles de ploidía que se pueden generar, mediante los cuales pues se verificó que se estuvieron obteniendo o que realmente se obtuvieron, como lo podemos ver aquí, se obtuvieron plantas haploides, es decir, con una sola copia de cada uno de sus cromosomas. Bueno, este proceso, la obtención de plantas haploides, también se puede hacer a partir de gametos femeninos, no solamente de gametos masculinos. Cuando se hace a partir de gametos masculinos, que es lo más común, se llama androgénesis. Cuando escuchamos ese término, regeneración por androgénesis, quiere decir que se regeneran plantas completas a partir del gameto masculino, es decir, de las microsporas, células precursoras del polen. Esto también se puede hacer a partir del gameto femenino, es decir, se pueden colectar, aquí vemos la parte femenina de la flor, se pueden colectar los gametos también en desarrollo y se pueden generar plantas haploides a partir del gameto femenino. Sin embargo, en la práctica esto prácticamente no se hace. Siempre se utiliza la androgénesis y no se regenera a partir de gametos femeninos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, la razón realmente es muy sencilla de entender. Una sola flor puede tener cientos de miles de microsporas, es decir, produce una enorme cantidad de granos de polen, por lo tanto, la cantidad de células haploides de las cuales nosotros podemos generar el callo y luego regenerar plantas por androgénesis es muy, muy alta. En cambio, la misma flor solamente produce unos cuantos gametos femeninos. Son mucho menos abundantes, igual que en el caso de los animales. Una hembra produce una pequeña, relativamente pequeña cantidad de óvulos en toda su vida, mientras que un macho produce millones y millones y millones de espermatozoides. Lo mismo ocurre en el caso de las plantas. Por lo tanto, si yo busco regenerar a partir de gametos masculinos,
voy a tener una probabilidad de éxito mucho mayor que si lo hago a partir de gametos femeninos, simplemente porque los gametos masculinos son mucho más abundantes. Por otro lado, el gameto femenino en las plantas es mucho más complejo. Si ustedes recuerdan, el ovario, maduro en una planta contiene 8 núcleos, es decir, es una estructura compleja, no es tan sencilla como sería una microspora. Por lo tanto, regenerar a partir de un gameto femenino es doblemente complicado. Primero, porque son muy poco abundantes y segundo, por la propia complejidad inherente a esa estructura, al gameto femenino. Por lo tanto, se puede hacer de manera experimental. Se ha logrado regenerar plantas a partir de tejidos femeninos, plantas haploides, pero esto pues se ha hecho simplemente para demostrar que era posible, pero en la práctica no se realiza por su complejidad. Bueno, ahora aquí llegamos a un punto muy importante que espero explicar bien. Quedamos que se pueden generar plantas haploides, es decir, utilizando la biotecnología, estas técnicas que les acabo de comentar, sobre todo la androgénesis, podemos regenerar plantas haploides. ¿Qué características tienen esas plantas haploides? Fíjense bien, podemos utilizar esas plantas haploides, podemos considerar que al generar una planta haploide hemos logrado mejorar algo. Pues en realidad no, definitivamente no. Las plantas haploides van a ser mucho menos vigorosas que las diploides, es decir, no las mejoramos, al contrario, vamos a generar plantas mucho menos vigorosas, plantas que, por otro lado, van a ser estériles. ¿Por qué van a ser estériles? Porque para formar gametos se necesita la meiosis, y para que haya meiosis necesita un organismo ser al menos diploide. No se puede hacer meiosis teniendo únicamente una copia de cada cromosoma. No puede haber entrecruzamiento y otros procesos importantes. Por lo tanto, una planta haploide, además de que es muy poco vigorosa, es estéril. Entonces realmente no nos serviría de nada, solamente para demostrar que se puede, pero decir que mejoramos una planta porque generamos un haploide, pues no, realmente es lo contrario. Entonces, esta tecnología, fíjense bien, la generación de plantas haploides solo tiene una aplicación real cuando se le une este paso que vamos a ver aquí. Este paso que vamos a ver aquí es darle un tratamiento a esas plantas haploides con un compuesto químico llamado colchicina. Ese compuesto químico es un metabolito secundario que se obtiene de esta plantita, del colchum, y es un compuesto que se utiliza como medicina para cuestiones de tratamientos de enfermedades como por ejemplo la gota, esta enfermedad que causa dolores muy severos, se puede tratar, o parte del tratamiento es precisamente la colchicina. Es decir, la colchicina no es difícil de conseguir, se puede conseguir en las farmacias porque es el ingrediente activo de este tipo de medicamentos. ¿Qué hace la colchicina? Es decir, ¿cuál es el efecto de la colchicina? Bueno, la colchicina, este alcaloide, lo que hace, fíjense bien, es impedir un paso de la mitosis, es decir, es inhibidor de una de las etapas de la mitosis. ¿De qué etapa? Bueno, acuérdense ustedes que cuando una célula va a entrar en mitosis, es decir, se va a dividir, lo primero que hace es duplicar el número o su número de cromosomas. Aquí tenemos una célula muy simplificada con 2 cromosomas, uno rojo y uno blanco. Antes de dividirse, debe de duplicar sus cromosomas, es decir, tener 2 rojos, como lo vemos aquí, y 2 blancos. ¿Para qué? Para que cada una de las células hijas que vemos acá se queden exactamente con un genoma equivalente al de la planta madre, es decir, un cromosoma rojo y un cromosoma blanco. Entonces, primero, antes de la mitosis, se debe replicar el ADN. Ya durante la mitosis
los cromosomas previamente replicados se reparten, se van a las células hijas, migran a las células hijas de tal forma que cada célula hija nos queda igual exactamente que la célula madre. Este es el proceso normal de la mitosis. ¿Qué es lo que hace la colchicina? Fíjense bien. Inhibe al uso mitótico. El uso mitótico, si se acuerdan, es la estructura que separa los cromosomas, que lleva los cromosomas hacia cada una de las células hijas. La colchicina, como lo vemos aquí con esta cruz que nos ponen aquí para indicar que esto está inhibido, no deja que eso se lleve a cabo. Entonces detiene completamente la mitosis, pero no detiene la replicación del ADN. Entonces, las células de la planta se quedan, si les aplicamos colchicina, se quedan en esta etapa. Es decir, tienen su genoma ya duplicado, pero no se llevó a cabo la división celular. Es decir, simplemente se queda la célula sin dividirse, pero con su genoma duplicado. Esto se logra con un tratamiento con colchicina. Y ahora sí, ¿qué efecto, qué importancia tiene esto en el contexto del mejoramiento de las plantas? Estamos hablando de dos cosas diferentes. Primero, la androgénesis, que es la regeneración de una planta haploide, y luego los tratamientos con colchicina. ¿Cómo podemos acoplar estas dos cosas para obtener un mejoramiento real de la planta? Bueno, miren, aquí tenemos una representación, por supuesto, muy simplificada de lo que podría ser el genoma de una planta diploide, que es lo normal, lo ordinario. Si recuerdan ustedes, una planta diploide tiene dos copias de cada cromosoma. Aquí tendríamos una copia, sería esta columna, y la segunda copia sería esta otra columna. Y dentro de esos cromosomas tenemos normalmente la misma secuencia de genes. Estas letras A, B, C, D, E, F, etcétera, representan genes diferentes para las características que ustedes quieran. En este momento no es relevante, es decir, tenemos dos cromosomas, cada uno tiene su propio juego, su propia versión de los mismos genes. Sin embargo, si se acuerdan ustedes de la cuestión esta que se estudia en la genética tradicional, la genética mendeliana, los genes se pueden presentar en dos versiones. Una versión que se le llama dominante, que normalmente se simboliza con una letra mayúscula, y una versión, o alelo, también se le llama alelo, llamado recesivo, es decir, se simboliza con una letra minúscula. Es decir, son los mismos genes, pero en un alelo dominante o en un alelo recesivo. En un organismo diploide, lo que vamos a ver es que solamente los genes dominantes se van a manifestar. Por ejemplo, como aquí los dos genes dominantes son A mayúscula y A mayúscula, el efecto que vamos a ver en ese organismo es el que nos da el gen A mayúscula. En este caso, si se fijan que tenemos versiones diferentes de los genes, eso se llama, ¿se acuerdan de la genética? Se llama heterocigoto. Es decir, si tiene el gen en versiones diferentes, el que va a dominar, por eso se llama así, es el dominante. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en este caso del gen B es el efecto de B mayúscula. En este caso, si se fijan, tenemos C mayúscula, dominante, C minúscula, vamos a ver el efecto de C. Entonces, si se fijan, lo que vamos a ver es el efecto siempre del gen dominante. Aunque esté presente en dos copias o en una sola, él va a ser el que vamos a ver. Solamente en casos como este, fíjense, este de aquí, el G y el I, en donde las dos versiones del gen son recesivas. Esa es la única condición en donde nosotros vamos a ver que se manifieste la versión recesiva del gen. Entonces, en todo organismo diploide
vamos a ver que lo que nosotros vemos en ese organismo, lo que son sus características visibles, realmente no corresponden a lo que tiene en sus genes, porque lo que estamos viendo es nada más el efecto de los genes dominantes. Los recesivos solo los vemos cuando están en dos copias. Por lo tanto, el acervo genético de esa planta, que se llama genotipo, no va a ser igual a su fenotipo. Fenotipo, acuérdense, son las características que nosotros vemos. Genotipo es la totalidad de las características que puede tener la planta codificadas en sus genes. En el fenotipo de esta planta diploide, por ejemplo, no estamos viendo este gen o este gen o este o este o este de acá, no los vemos. ¿Por qué? Porque están siendo ocultados por su compañero que es dominante. El F minúscula no lo vamos a ver, no sabemos que está presente, lo mismo el J minúscula, porque en el fenotipo solamente vemos las características de los genes dominantes o de los genes recesivos solamente si se presentan homocigotos, es decir, en dos copias. Esto lo que nos da es que nosotros, cuando tenemos una planta diploide, realmente solo conocemos su fenotipo, mas nunca conocemos realmente, a menos de que utilicemos, por ejemplo, secuenciación del genoma, no conocemos su genotipo. Si nosotros generamos una planta haploide, ya vimos cómo, ya vimos de qué manera, lo que vamos a ver es que solamente tiene una sola copia, de cada cromosoma. Por lo tanto, solo hay una copia de cada gen. Aquí no hay dominancia o recesividad. ¿Por qué? Porque solamente hay uno. No hay un alelo u otro alelo con el cual se den este tipo de relaciones de dominancia, recesividad, codominancia, etcétera, lo que se estudia en la genética mendeliana. Entonces, si se fijan, en esta planta haploide, vamos a ver que el genotipo y el fenotipo son exactamente iguales. No hay genes ocultos. Aquí ningún gen se nos va a poder esconder atrás de un dominante. Entonces, aquí vamos a ver todas las características del genotipo reflejadas en el fenotipo. Eso es bueno, muy bueno, porque nosotros podemos, a simple vista, llamémosle así, conocer el genotipo de la planta. No hay nada oculto en ese genotipo. Pero es malo porque, ¿se acuerdan ustedes que les decía que las plantas haploides pues son plantas muy poco vigorosas y además son estériles? No nos podrían producir nada, ni frutos, ni semillas, ni nada de provecho. Es decir, esta planta es interesante porque no me oculta nada, su genotipo y su fenotipo son iguales, pero no me sirve realmente desde el punto de vista agrícola, no tendría absolutamente ningún valor. Pero ¿qué pasa? Fíjense bien, si yo agarro esta planta y le doy, como veíamos anteriormente, un tratamiento con colchicina. Al dar un tratamiento con colchicina, acuérdense, el genoma se va a duplicar, pero ya no se va a dividir la célula. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el genoma se me va a duplicar, era haploide y va a volver a ser diploide. Aquí vemos, si se fijan, otra vez vemos dos copias de cada cromosoma. Ese fue el efecto de la colchicina. Obligó a que se detuviera la mitosis, pero después de que ya se había duplicado el genoma, entonces ahora volvemos a tener dos copias de cada cromosoma. Esta planta es en su naturaleza nuevamente diploide. Sin embargo, si se fijan ustedes cómo el segundo cromosoma es una copia exactamente igual del cromosoma que había, si se fijan ustedes, aquí no tenemos alelos diferentes. En todos los casos,
si bien hay 2 copias de cada gen, las 2 copias son exactamente iguales. Es decir, esta planta es lo que se conoce como isogénica. ¿Qué quiere decir isogénica? Que si bien es diploide, va a tener las 2 copias de cada cromosoma van a ser idénticas. Por lo tanto, tampoco aquí va a haber relaciones de dominancia recesividad. Si se fijan, aquí como los 2 genes siempre son iguales, se van a expresar. En este caso la expresión sería C minúscula, B mayúscula, etc. Si se fijan ustedes, se mantiene la característica de que el genotipo y el fenotipo son exactamente iguales. Es lo que se conoce como un organismo o una línea isogénica. Una línea isogénica es aquella que es homocigota para todas sus características. Es decir, no nos oculta absolutamente nada. Nosotros podemos ver, viendo la planta, analizando la planta, conocemos exactamente cuál es su genotipo. No hay genes ocultos como ocurre normalmente cuando hay relaciones de dominancia y recesividad. Y si se fijan ustedes, como esta ya tiene nuevamente un número par de cromosomas, vuelve a ser fértil. Es decir, ya no va a ser una planta menos vigorosa y va a volver a ser fértil. Es decir, va a tener las características deseables de una planta diploide, pero también va a tener la característica de la planta haploide, que es que su genotipo es igual a su fenotipo. Entonces, lo que buscamos realmente cuando generamos plantas haploides no son las plantas haploides per se, esas realmente no nos sirven. Lo que buscamos es que después del tratamiento con colchicina podamos obtener estos organismos isogénicos que van a ser, esto sí, muy importantes. Bueno, ¿para qué queremos o para qué querríamos nosotros tener estas líneas isogénicas? Bueno, las líneas isogénicas son sumamente valiosas cuando se hace el fitomejoramiento tradicional. Si recuerdan, el fitomejoramiento tradicional es este que se basa en cruzas, en cruzar 2 variedades de una planta para obtener un híbrido que tenga características, que combine características de los 2 progenitores, pero que tenga ventajas con respecto también a ambos progenitores. Las líneas isogénicas son sumamente importantes en todo programa de fitomejoramiento. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos líneas isogénicas, los resultados de nuestras cruzas van a ser completamente previsibles. Si yo utilizo una planta normal y la cruzo con otra, yo no sé cuál va a ser el fenotipo del híbrido, porque acuérdense que en esas plantas hay genes ocultos, genes que yo no estoy viendo, genes que están siendo enmascarados por los alelos dominantes. Entonces, cuando yo cruzo 2 plantas simplemente así, sin tener líneas isogénicas, yo no puedo predecir qué voy a obtener. Entonces, el trabajo se complica mucho. Sin embargo, si yo dispongo como en un programa de fitomejoramiento, si dispongo de líneas isogénicas, el proceso se hace mucho más rápido y mucho más sencillo. Es decir, ¿cuál es el valor de estas líneas isogénicas que se obtienen a partir de los haploides? Pues su valor es incorporarlos a programas de fitomejoramiento tradicional, fitomejoramiento basado en cruzas, y al incorporar estas líneas isogénicas podemos hacerlos mucho más cortos, mucho más sencillos, los podemos simplificar. Aquí tenemos un ejemplo de qué es lo que se logra. Fíjense, lo que se logra es utilizando el método de generación de las líneas isogénicas, también se les llama haploides dobles,
porque las dos copias del cromosoma son exactamente iguales, nosotros podemos disminuir notablemente la duración, de los programas de fitomejoramiento tradicional, de 9 o 10 años que nos toma generar una variedad, es decir, producir una nueva variedad ya mejorada que se pueda comercializar, que se pueda utilizar, pues esto se puede lograr con esta tecnología en 2 años, es decir, se reduce mucho la duración y la complejidad de la generación de estos híbridos, de estas semillas híbridas, plantas híbridas que se utilizan mucho en la agricultura. Entonces, si se fijan ustedes, esta técnica es importante en la biotecnología, la generación de plantas haploides, pero realmente no directamente nos produce algo de valor, sino que más bien esta técnica se utiliza para alimentar los programas de fitomejoramiento tradicional, hacerlos mucho más eficientes y hacerlos mucho más cortos en duración. Bueno, eso es lo que se refiere a las plantas haploides. Es decir, esta tecnología nos permite generar precisamente plantas haploides. Ya vimos cuáles son las ventajas, cuál es el uso que se les da, pero comentábamos, si se acuerdan al principio, que también podemos generar otro tipo de niveles de haploidía. Por ejemplo, podemos a partir de plantas diploides, podemos generar tetraploides o triploides, como lo mencionábamos al principio. ¿Y qué ventajas tenemos? Bueno, muchas veces las plantas triploides o tetraploides muestran ventajas desde el punto de vista ya de la producción agrícola. Por ejemplo, las plantas triploides suelen ser más vigorosas, es decir, crecen más, generan más biomasa, pero como son triploides, son estériles y no generan semilla. Si las queremos para producir semilla, pues no nos van a servir. Pero si las queremos para producir, por ejemplo, frutos sin semilla, como podrían ser cítricos, limón sin semilla, naranja sin semilla, etcétera, que tienen un valor comercial mayor a los normales, porque a veces las semillas pues no son, nos afectan un poquito, las tenemos que estar quitando. No es cómodo, es más cómodo consumir un limón sin semillas que uno con semillas. Bueno, eso lo podemos lograr a partir de la generación de plantas triploides. Las plantas tetraploides también generan una mayor biomasa, a veces no funcionan muy bien porque ya es un cambio muy drástico, pero también podemos ver, por ejemplo, que el tamaño de las flores, el tamaño de la planta en general, se va a incrementar. Por ejemplo, para flores de ornato, flores que utilizamos como adorno, que no las queremos para producir semilla, pues la generación de tetraploides o de triploides, pues nos puede generar variedades mucho más interesantes. Entonces, esto es un panorama general de esta otra herramienta que nos brinda la biotecnología vegetal, que es la posibilidad precisamente de generar plantas con niveles de haploidía diferentes al normal. Acuérdense, cuando hablamos de normal, nos referimos al diploide. Entonces, esta tecnología nos puede, por un lado, generar plantas haploides que tienen un valor en el contexto del fitomejoramiento tradicional, o nos puede generar triploides, tetraploides, etcétera, que en algunos casos nos van a dar plantas más valiosas desde el punto de vista del producto que buscamos en ellas.